El niño que asombró a los sabios. Dicen que cada historia tiene un punto de quiebre, un instante donde lo divino se asoma en lo humano y deja a todos sin respiración. En el caso de Jesús, ese momento ocurrió cuando tenía apenas 12 años. Era solo un niño, pero uno muy distinto a los demás. El Evangelio de Lucas, el único que narra este episodio, nos transporta a Jerusalén, en medio de una multitud que se agita como un río humano. Era tiempo de la Pascua, la gran fiesta del pueblo judío. Familias enteras viajaban desde todos los rincones de Galilea hasta la ciudad santa, llevando consigo ofrendas, esperanzas y oraciones. Entre ellos iban José, María y el pequeño Jesús. Un niño que, a simple vista, parecía como cualquier otro, curioso, sereno, con los ojos llenos de asombro. Pero algo en su silencio, en su mirada fija en el horizonte, ya revelaba que en él ardía una luz diferente, una que no pertenecía del todo a este mundo. Durante los días de la festividad, la ciudad estaba llena de cánticos, incienso y sacrificios. Miles subían al templo, los comerciantes gritaban, los peregrinos oraban, los sacerdotes recitaban los salmos. Pero cuando la fiesta terminó, la familia emprendió el camino de regreso a Nazaret. Y fue entonces cuando comenzó la angustia. María pensó que Jesús iba con José. José creyó que caminaba junto a los parientes. Pasó un día entero antes de darse cuenta. Jesús no estaba. El relato bíblico dice que lo buscaron entre amigos y conocidos, que recorrieron cada rincón del campamento, y que, al no hallarlo, regresaron con el corazón deshecho a Jerusalén. 3 días pasaron. 3 días de miedo, de silencio, de lágrimas. Y al tercer día, cuando la desesperación ya rozaba la locura, lo encontraron, pero no en los callejones, ni jugando en las plazas. No. El niño estaba sentado en medio de los doctores de la ley, en el corazón mismo del templo. Lucas describe una escena que parece sacada de otro mundo. Jesús rodeado de ancianos, maestros, sabios y escribas, todos maravillados, no solo por las respuestas del niño, sino por las preguntas que él hacía. Porque las preguntas de Jesús no eran ingenuas, eran profundas, casi filosóficas, como si hablara desde un conocimiento anterior a su propia vida. Los rabinos se miraban entre sí sin poder explicarlo. Aquel muchacho hablaba de las escrituras como quien las había escrito. Citaba a los profetas con la autoridad de quien los había escuchado en persona. Era imposible no notar que su sabiduría no venía de libros ni de maestros humanos. Entonces María y José lo vieron, y el alma de la madre se partió en dos. Se acercó con voz temblorosa. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y Jesús, mirándola con ternura pero con una calma sobrenatural, respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre?». Una frase simple, pero que encerraba un misterio enorme. Aquel Padre del que hablaba Jesús no era José, era Dios mismo. En ese instante, en ese diálogo breve, se revela algo monumental. Jesús ya sabía quién era. Ya comprendía su origen y su propósito. No era solo el hijo de un carpintero de Nazaret. Era el Hijo del Altísimo. Los sabios del templo quedaron en silencio. María guardó esas palabras en su corazón, sin entender del todo lo que significaban. Y José, el hombre justo, miró al niño sin decir una palabra, sintiendo que algo más grande que él se movía frente a sus ojos. Después de ese episodio, el Evangelio guarda silencio. Solo deja una frase, como una puerta cerrada. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, y nada más. A partir de ahí, la Biblia calla. Durante 18 años, no se vuelve a saber nada del joven Jesús. Nadie cuenta dónde vivió, qué aprendió, ni con quién estuvo. Son los años ocultos, el período más enigmático de toda la vida de Cristo. Los teólogos los llaman los años perdidos. ¿Pero realmente se perdieron? ¿O alguien decidió borrarlos? Muchos estudiosos han intentado llenar ese vacío.
Algunos dicen que Jesús simplemente vivió una vida común en Nazaret, trabajando con su padre, aprendiendo el oficio, esperando su hora. Pero otros creen que esos años esconden algo más profundo. Hay textos apócrifos, libros que la Iglesia no incluyó en la Biblia, que cuentan historias sorprendentes del joven Jesús. Relatos donde viaja, enseña, sana y aprende entre sabios de tierras lejanas. Manuscritos encontrados en cuevas del desierto, fragmentos de evangelios olvidados. Todos sugieren que aquel niño de 12 años no desapareció realmente, sino que fue llevado por caminos que el mundo nunca supo. Porque si Jesús tenía la conciencia de su misión desde pequeño, ¿por qué esperar hasta los 30 años para comenzar? ¿Qué ocurrió en ese silencio de casi 2 décadas? Esa es la gran pregunta. Algunos escritos antiguos mencionan que Jesús podría haber viajado a Egipto, como su familia lo hizo cuando huían de Herodes. Allí habría conocido los misterios de los sabios egipcios, los símbolos del alma, la alquimia del espíritu. Otros, más atrevidos, aseguran que viajó a la India, a los monasterios del Himalaya, donde aprendió sobre la compasión, la meditación y la unión con lo divino. Hay incluso textos tibetanos que mencionan a un Santo Isa, un joven sabio de Occidente que hablaba del amor y de la verdad, perseguido por los poderosos de su tiempo. ¿Era Jesús ese Isa? No lo sabemos, pero el silencio de la historia bíblica deja espacio para imaginarlo. Lo cierto es que el Jesús que reaparece a los 30 años ya no es un niño curioso, sino un hombre lleno de poder espiritual. Habla con autoridad, sana enfermos, calma tormentas, domina los elementos y enfrenta a sacerdotes y reyes sin temor. ¿Cómo llegó a ese nivel de sabiduría si nadie le enseñó? ¿Dónde aprendió a comprender el alma humana con tanta profundidad? Tal vez la respuesta está precisamente en esos años que nadie contó. Aquel niño que asombró a los sabios en el templo se convirtió en el hombre que transformaría el mundo. Pero entre uno y otro hay un velo de silencio. Un velo que la Iglesia, hasta hoy, prefiere no tocar. Y quizá ese silencio no es un olvido, sino una protección. Porque si alguna vez se revelara lo que realmente ocurrió cuando Jesús tenía 12 años, tal vez el mundo no volvería a ser el mismo. Los años perdidos. Los teólogos los llaman los años silenciosos. Un espacio vacío en la biografía del hombre más influyente de todos los tiempos. Una etapa que la Biblia decide no contar, como si un velo invisible cubriera los años en los que Jesús dejó de ser un niño y se convirtió en el hombre que cambiaría la historia. Del niño que asombró a los sabios en el templo, no se vuelve a saber nada hasta que tiene 30 años. Y esa ausencia, de casi 2 décadas, ha provocado una de las preguntas más inquietantes del cristianismo. ¿Dónde estuvo Jesús durante esos años perdidos? Los evangelios guardan silencio. Solo una frase vaga, casi simbólica, intenta llenar el vacío. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Pero ¿cómo se alcanza la sabiduría si no es a través del aprendizaje? ¿Dónde aprendió Jesús lo que más tarde enseñaría con una profundidad que superó a cualquier maestro de su tiempo? En esa oscuridad surgen los relatos que intentan dar respuesta. Historias que la Iglesia ha preferido no validar, pero que siguen flotando en la frontera entre lo místico y lo histórico. Relatos que se conservan en manuscritos antiguos, en tradiciones orales y en leyendas que cruzaron desiertos y montañas. Una de las más fascinantes proviene de un lugar inesperado, el Himalaya. Entre los templos silenciosos y los monasterios cubiertos de nieve, se encontraron registros que hablaban de un joven sabio llamado Isa, venido de Occidente. Un muchacho de rostro sereno, de túnica blanca, que hablaba del amor universal, del perdón y de la unión entre el alma y su Creador. Según estos textos, Isa no era otro que Jesús de Nazaret, y su viaje hacia Oriente habría comenzado justo después de su adolescencia, cuando comprendió que su propósito iba más allá de su pueblo, más allá de Israel, más allá de las fronteras de cualquier religión. Sí,
Escuchaste bien, Oriente. A tierras donde florecía la sabiduría espiritual más antigua del mundo. India, Tíbet, Nepal. Lugares donde el alma era el centro del universo, donde el silencio era considerado sagrado, y donde los hombres buscaban la verdad no en los templos de piedra, sino dentro de sí mismos. Allí, los monjes hablaban del karma, de la compasión y del perdón. Decían que todos los hombres eran uno con la creación, y enseñaban que el mayor poder no era dominar, sino servir. Conceptos que, siglos después, resonarían con la misma fuerza en las palabras de Jesús cuando decía: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian». ¿Te das cuenta? El eco de esas enseñanzas orientales parece atravesar el tiempo y mezclarse con el mensaje cristiano. ¿Y si en esos años Jesús aprendió de maestros de otras tierras? ¿Y si el Sermón del Monte, aquella joya espiritual que inspira aún hoy a millones, no fue solo revelación divina, sino también el fruto de un viaje transformador, de una búsqueda interior que cruzó océanos y desiertos? El explorador ruso Nikolás Notovich aseguró haber encontrado pruebas de esto. En el siglo XIX, mientras recorría Ladakh, una región entre la India y el Tíbet, fue llevado al monasterio de Emis, donde los monjes le mostraron un antiguo texto titulado La vida de Sanisa, el mejor de los hijos de los hombres. En esas páginas, escritas en pali y tibetano, se contaba la historia de un joven que había llegado desde Judea. Un joven que estudiaba los textos sagrados, predicaba el amor y desafiaba las castas y privilegios que dividían a los hombres. Los monjes lo llamaban el santo extranjero. Decían que su sabiduría era profunda, pero su humildad aún más. Que hablaba de un Dios sin templos, sin fronteras, sin jerarquías. Y que, cuando los sacerdotes locales lo acusaron de alterar las costumbres, partió de nuevo hacia Occidente, dejando atrás discípulos y enseñanzas. Según ese mismo relato, Isa habría pasado años en la India. Luego viajó por Persia, donde aprendió sobre los misterios del bien y del mal según los zoroastrianos. Y finalmente, habría regresado a Egipto, el país donde antiguamente los profetas se formaban en los templos del saber. Allí habría conocido los rituales de iniciación y los símbolos del alma eterna. Y solo después de todo eso, volvió a Nazaret, convertido en un hombre distinto. Nada de esto aparece en los evangelios oficiales, pero tampoco hay nada que lo contradiga directamente. Los historiadores coinciden en que los evangelios no pretenden contar una biografía completa, sino un mensaje espiritual. Y entre las líneas de ese mensaje, bien podría esconderse una historia más grande de lo que imaginamos. Muchos críticos han intentado desacreditar el relato de Notovich, afirmando que todo fue una invención. Sin embargo, otros investigadores posteriores, como Swami Avedananda y Nicholas Roerich, también afirmaron haber visto versiones similares del manuscrito en templos tibetanos. Incluso monjes budistas de la región han reconocido desde hace siglos la historia de un profeta de Occidente que predicó entre ellos hace más de 2000 años. ¿Y si todo esto no fuera una coincidencia? ¿Y si los caminos de Jesús, antes de ser Cristo, lo llevaron realmente a cruzar civilizaciones y filosofías, aprendiendo lo mejor de cada una? Su mensaje final encaja con esa posibilidad. Una espiritualidad sin fronteras, un amor sin raza, una compasión que abarca incluso al enemigo. Piensa en esto. Jesús nunca habló en términos de religión institucional. No mencionó cristianismo. No pidió templos, ni sistemas, ni jerarquías. Solo dijo: ama a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Una enseñanza tan universal que podría haber nacido perfectamente de un alma que viajó por el mundo, con el corazón abierto a toda sabiduría. Tal vez esos 18 años perdidos no fueron de silencio, sino de aprendizaje, de transformación, de preparación para la misión más grande que alguien haya tenido jamás: revelar a la humanidad que Dios no es poder ni castigo, sino amor puro. Y si fue así, tal vez esos viajes fueron necesarios para que Jesús entendiera no solo quién era,
sino quiénes somos todos nosotros. Seres espirituales viviendo una experiencia humana, conectados por el mismo soplo divino. Lo que más asusta a la Iglesia no es la idea de que Jesús viajara, sino que su mensaje no pertenezca a una religión, sino al mundo entero. Porque si fue así, entonces el Cristo no es propiedad de nadie. Es una conciencia universal, una energía viva que se manifestó en Él, pero que también habita en cada uno de nosotros. El misterio sigue abierto. Los manuscritos se conservan, las leyendas persisten, y los arqueólogos aún buscan rastros físicos de su paso por Oriente. Mientras tanto, los años perdidos de Jesús siguen siendo un espejo donde cada creyente, cada buscador de verdad, puede verse reflejado. Quizá la pregunta no sea ¿dónde estuvo Jesús?, sino ¿dónde está ahora? Tal vez sigue viajando, pero esta vez dentro de cada alma que decide buscar la verdad sin miedo. Porque los años perdidos no fueron un vacío, fueron el tiempo en que el Hijo del Hombre aprendió a ver a Dios en todo. Y quizá eso es lo que verdaderamente la Iglesia no quiso contar. El silencio de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia callaría algo así? Imagina lo que significaría aceptar que Jesús aprendió de sabios orientales. Que su conocimiento no fue solo milagroso, sino también adquirido. Que el Hijo del Carpintero buscó la verdad, igual que todos nosotros. Eso rompería siglos de control teológico. Porque la divinidad de Cristo se construyó sobre la idea de que su sabiduría era únicamente celestial, no aprendida en templos humanos. Pero los primeros cristianos, especialmente los gnósticos, tenían otra visión. Ellos creían que Jesús vino a recordar lo que ya estaba en el alma de todos, la chispa divina. No vino a imponer una religión, sino a despertar la conciencia. Esa interpretación fue declarada herejía. Y con el tiempo, el cristianismo institucional borró toda huella de esa etapa de aprendizaje. Solo quedó el silencio, un silencio que aún pesa, un silencio que muchos fieles interpretan como un acto de fe, pero otros lo ven como un velo que oculta una verdad más grande, el mensaje detrás del misterio. Y si el verdadero milagro de Jesús no fue solo caminar sobre el agua, sino caminar por el mundo buscando la verdad, y si su sabiduría fue fruto de escuchar, aprender, observar y amar más allá de las fronteras de su pueblo. Cada religión tiene a su niño prodigio. Buda dejó su palacio a los 29, Krishna enseñaba desde pequeño, y Jesús asombró a los sabios a los 12. Todos representan el mismo viaje, del ego al espíritu, del miedo al amor. Jesús, al desaparecer del relato, quizá no se perdió, quizá se encontró. Quizá esos años fueron su camino al despertar, antes de cumplir su misión. Un proceso humano, pero profundamente divino, porque el alma también necesita aprender antes de iluminar. Y ahí está la enseñanza más poderosa. El silencio de Jesús no fue ausencia, fue preparación. Fue el desierto antes del milagro, el fuego antes de la palabra. La lección para nosotros. Hay momentos en la vida donde todo se detiene, donde parece que Dios se ha callado, que los planes se han borrado, pero tal vez ese silencio también sea parte del proceso. Jesús no predicó durante sus años perdidos, pero estaba aprendiendo, creciendo, fortaleciendo su espíritu, y cuando regresó, no volvió igual. Regresó transformado, listo para cambiar el mundo. Tú también tienes años así, años donde nadie te ve, nadie te aplaude, nadie entiende lo que haces, pero es ahí donde Dios trabaja, donde se forma el carácter, la fe y el propósito. Jesús no necesitó fama para ser el Hijo de Dios, solo necesitó tiempo y silencio. Quizá los años perdidos de Jesús sean el recordatorio más poderoso de todos, que incluso el Hijo de Dios necesitó desaparecer para encontrarse, que el silencio también enseña, y que la fe no solo se grita, también se construye en secreto. Por eso, si estás pasando por un momento donde no entiendes el plan, no desesperes, no todo lo que Dios hace se ve. A veces, la obra más grande ocurre en lo invisible.
Si esta historia resonó contigo, no la dejes pasar. Dale me gusta a este video y suscríbete a Más Allá del Dinero. Aquí creemos que la fe, el conocimiento y la verdad no están peleados con la razón. Exploramos lo que otros callan, porque el alma merece respuestas. Y ahora te pregunto, ¿qué crees tú que hizo Jesús en esos años perdidos? ¿Crees que viajó? ¿Que aprendió de sabios? ¿O que el silencio fue su enseñanza más profunda? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, a veces, el silencio de Dios es su manera de prepararte para hablar con poder.